tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a este evento importante para todos nosotros. Y pues yo les voy a comentar algo de prefabricación, no como la que acaba de presentar mi paisana. Voy a hablar de prefabricados, pero prefabricados de concreto. Y espero que sea ay, perdón, ya me pasé. Bueno, primero que nada, ¿qué son las estructuras prefabricadas? ¿Cuál es el uso de estas estructuras? Normalmente, cuando pensamos en prefabricación, podemos pensar en acero, como lo que ya vieron ustedes, eso es prefabricar. Aquí pensamos en prefabricar otro tipo de estructuras que van a dar solución a algo. Cada uno de estos elementos va a estar pensado para resolver cierto uso. Normalmente, cuando hablamos de la prefabricación, los primeros o las primeras estructuras prefabricadas que se han hecho son los puentes, y todo el mundo piensa en puentes, y es lo que les voy a mostrar a continuación. Ustedes pueden ver aquí elementos prefabricados. En puentes, como dije, son los primeros que empiezan a desarrollar el prefabricado, y evidentemente pues la solución era elementos de grandes claros, con el transporte, la grúa. Aquí el problema, como ya lo mencionó Mariana, es buscar que se puedan transportar, montar, etcétera, ¿no? Entonces les voy a mostrar unas fotografías recientes de lo que se ha hecho actualmente en nuestro país, en México, donde tenemos los primeros conceptos de prefabricación, o sea, puras estructuras a base de prefabricado, sobre todo el sistema de piso hecho con traves de diferentes secciones. Las típicas que seguramente ustedes conocen, aquí también se tienen puentes de este tipo, son las vigas Ashto, muy conocidas, y es fácil fabricarlas. Entonces pueden ver, todos estos son puentes, que es lo que conocemos todos. Sin embargo, cada vez se usa más la prefabricación. Pueden ver ustedes aquí, este puente está segmentado, las columnas están segmentadas, y es prefabricado prácticamente todo excepto la cimentación. Pueden ver, por ejemplo, en la parte, a ver si puedo señalar, aquí miren, en esta parte, lo que nosotros le llamamos el cabezal, que es la parte que va en la parte superior de la columna para recibir a las vigas. Vemos ahí el montaje del puente, del mismo puente, y por aquí ya se ve terminado. Esto era, digamos, el inicio de las estructuras prefabricadas, y que en todo el mundo se ha seguido, y el avance prácticamente es a la par en todos los países, ¿no? Aquí vemos otro tipo de puente prefabricado, donde ustedes pueden observar ese faldón, que no es parte del sistema del tablero del puente, sino que es una especie de adorno. Bueno, se pudo prefabricar, ¿no? Este es otro puente donde van a observar, estas son las vigas hechas en una planta de prefabricados, y observen cómo va a quedar el puente. Aquí ya se está montando, y vean ustedes cómo queda en la parte inferior. A veces las traves normales, las tipo Ashto, puede ser que no sean agradables para la vista, entonces se busca que el puente tenga una vista mucho mejor que la que estamos viendo con traves Ashto. Es otro tipo de puente donde la viga no es una viga tipo Ashto, es una viga cajón, lo cual es un poco diferente a las demás, pero también se ve la prefabricación en esto, ¿no? Entonces, son sistemas que la mayoría los conocemos y sabemos que son los primeros de los prefabricados. Yo les voy a hablar, bueno, este es el último de puentes, esto es en
en Campeche, Ciudad del Carmen, del lado del Golfo de México, donde es un puente también prefabricado, está hecho en el mar, montado directamente con una grúa lanzadora. Este es otro puente también que está cerca de la Ciudad de México, pero también todo el sistema de piso es prefabricado, tiene como 5 kilómetros de longitud. Bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí igual pudiera ser que el uso en naves industriales pueda ser un poco más caro que usar estructura metálica, sobre todo en la estructura metálica que puede ser modular. Sin embargo, se han usado muchas estructuras tipo nave industrial prefabricadas completamente, en vivienda, en tanques de almacenamiento de agua, edificios de oficinas, en hoteles, hospitales, plazas comerciales, centrales de abasto para comida, para no sé, todo lo que necesitamos para los mercados, en estadios. En estadios es muy común la prefabricación. Entonces, les voy a mostrar algunas aplicaciones. Por ejemplo, la del lado izquierdo es un edificio de vivienda, alrededor de 40 edificios se hicieron en la misma zona como ese, todo es completamente prefabricado. La complejidad, cuando se hizo no existía el BIM, pero la complejidad que tiene esto es que cada uno de los módulos debe de tener sus conexiones precisamente para poder dejar listo todas las instalaciones. En edificios de más altura como ese tiene alrededor de 6 niveles, en algunos casos hasta 8 niveles. La estructura se vuelve un poquito más rentable en el sentido de que todo es idéntico. El de abajo, de la izquierda, es un hotel en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, todo es prefabricado, y el del lado derecho también es otro hotel con soluciones distintas, completamente prefabricado. Podemos observar en el lado derecho que el sistema de piso viene completo junto con las traves de soporte y solamente se conecta a las columnas. El problema que a veces vamos a tener en este tipo de estructuras son las conexiones. Por ejemplo, el del lado derecho lo podemos hacer así porque en la ciudad de Cancún no hay sismo, lo que impacta es el viento y podemos hacer unas conexiones muy sencillas. Cuando tenemos el problema de sismo, pues ya vamos a tener que usar otro tipo de conexión que nos permita el comportamiento satisfactorio de la estructura. Este es un edificio no muy viejo, alrededor de unos 8 años que se construyó y tiene alrededor de 10 niveles, ya terminado, y es completamente prefabricado. Puede verse la dimensión de las columnas, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 niveles. La problemática que tenemos en esto es el transporte. Transportar una columna con esa longitud a veces es bien difícil por los radios de giro donde tiene que ir el elemento. Entonces a veces tenemos que cortar las columnas, segmentarlas para poder transportarlas. Esto es en Baja California, en el norte de México. Es un centro de exposiciones. La velocidad de ejecución de este centro de exposiciones fue alrededor de 6 meses. Tiene un área más o menos como 60,000, 70,000 metros cuadrados. Es un área tremenda. Aquí ustedes pueden ver los claros y en la anterior se veía la escala humana comparado con el tamaño de la estructura. Esto es un hospital y aquí esta fotografía la muestro porque, por ejemplo, en el lado izquierdo se ve la construcción colada en sitio que se puede combinar con el sistema de piso prefabricado, pero pueden ver ustedes que con una buena planeación se puede hacer una construcción colada en sitio y el sistema prefabricado, y eso puede ayudar bastante en la rapidez de ejecución de la obra. El problema que tenemos, como ya lo comentó Mariana, es la sismicidad tan alta que tenemos en la Ciudad de México.
Hoy en día las normas que tenemos son mucho más estrictas y cada vez nos orilla a tener sistemas más eficientes, pero acompañados con lo que nosotros llamamos disipación de energía, que les hablaré un poquito más adelante. Bueno, el concepto de la prefabricación, se promueve la introducción de los métodos usados en producción en serie. Una ventaja que nos da la prefabricación es que todo se hace en una planta, se puede ir haciendo la cimentación y después llegan los elementos, se va montando y no se ve nada en obra. Entonces es una gran ventaja que vamos a tener. Se puede lograr una mayor mecanización, una mayor producción, menor costo y mayor organización del trabajo. Esto del costo tampoco es no le hagan mucho caso. Finalmente, la prefabricación involucramos dos cuestiones, una que es el transporte y la otra que es el montaje. Entonces, si bien la estructura prefabricada puede ofrecer ciertos beneficios, también ahí hay un costo que puede provocar que la estructura se nos vaya un poquito más alta, ¿no? Entonces, finalmente puede ser en consumo, si comparamos simplemente el volumen de materiales que tenemos en una construcción prefabricada, puede ser que sea menos. Sin embargo, el costo puede ser un poquito más arriba que una estructura tradicional colada en sitio, que finalmente es la que rige en cuanto a costos. Bueno, en la estructuración de edificios prefabricados, primero que nada debemos de conocer las bondades y las limitaciones de los elementos prefabricados. No todo se puede prefabricar. Cuando nosotros queremos prefabricar una estructura que no es posible prefabricarla, evidentemente nos vamos a meter en problemas muy fuertes y podemos inclusive elevar el costo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la decisión si vamos a fabricar algo que no sea fabricable. ¿Qué tipo de secciones del sistema de piso existen en el mercado? Esto es importantísimo. En el mercado ustedes saben que para puentes están las vigas astos, todo el mundo las conocemos. Y también tenemos el sistema que es muy sencillo, que se llama vigueta y bovedilla, que todo el mundo lo ha usado, lo conocen. Son sistemas muy viejitos. La vigueta y bovedilla fue uno de los primeros sistemas prefabricados que se ha usado en la construcción durante muchos años. Y ya conocemos las bondades y hasta dónde podemos usar ese tipo de sistemas. Bueno, ¿podemos hacer cualquier sección? Sí, podemos hacer cualquier sección, siempre y cuando la fabricación del molde que vamos a utilizar para fabricar ese elemento, pues lo podamos meter dentro de los costos de la obra y que no me vaya a costar muchísimo. Por eso decía que no todo vamos a poder prefabricar. Por ejemplo, si hacemos una estructura con muros curvos, lo podemos hacer, pero seguramente cada muro va a ser diferente y va a usar un molde distinto y eso me va a costar mucho más. ¿Qué beneficios tiene el usar una estructura prefabricada? Bueno, algo que yo creo que ahí sí la estructura prefabricada nos puede ayudar es en el tiempo. Normalmente el inversionista piensa en sacar provecho o beneficio de su inversión antes de tiempo, sobre todo si solicita créditos. Puede ser que su estructura empiece ya a generar dinero antes de que se gaste su crédito o se termine la deuda que tiene, ¿no? Entonces, es una de las grandes ventajas. Esta tablita me muestra una comparación entre los sistemas colados en sitio con los metálicos y los prefabricados. Y aquí podemos ver, no podemos decir que todo es perfecto, o sea, todo tiene sus desventajas. Una desventaja que nosotros vamos a tener en los prefabricados es la ejecución de las conexiones. Hoy en día en todo el mundo ya se usa conexión de tipo monolítico, que es lo mejor que las estructuras coladas en sitio nos han enseñado. Entonces, lo que busca una estructura prefabricada es que se parezca su conexión a una estructura colada en sitio. Eso es lo que adolece nuestras estructuras prefabricadas si no usamos una buena conexión. Decía que ya han evolucionado mucho las conexiones,
por lo tanto cada vez podemos decir que el comportamiento de una estructura prefabricada comparada con una cola en sitio va a ser muy parecida. Esto en general por ahí ustedes lo van a poder revisar, les voy a dejar la presentación. Y algunos elementos típicos que ustedes conocen, que son usados en todo el mundo, son los sistemas extruidos, como estos que ustedes pueden ver aquí. El del lado izquierdo es un sistema de losa doble T que es típica en estructuras prefabricadas, son de las primeras secciones que se han utilizado. Y los del lado derecho son estructuras, sistemas de piso que se han hecho o que se hacen con una máquina, una máquina que extruye, que deposita el concreto y sale el elemento. Esto me gusta presentarlo porque en México hace muchos años empezamos a usar conexiones como la que ustedes ven ahí, dejando ese hueco para poder colocar el sistema de piso y cruzar los aceros. Esto es en Italia. Esto más o menos fue hace 10 años cuando fue a México a dar una conferencia este señor, Andrea, se parece a Andrea Bocelli, pero no es ese. Entonces, observamos que lo que se hace es parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Cuando uno quiere innovar algo, siempre hay que ver qué se está haciendo en otros lados, pues para ver si ya hay evidencia de que va a funcionar. A veces existe esa incertidumbre. Entonces aquí miren, les presento lo que en aquella ocasión nos decía este ingeniero, todos los elementos que se usan por allá y que son muy parecidos a los que nosotros usamos y que se usan en otros lados. Por ahí seguramente ustedes conocen este tipo de elementos aquí, que yo creo que sí ha de haber, que son sistemas muy sencillos, hechos con una capa inferior de concreto y después una como dijera, una estructurita de acero, como si fuera prearmado el acero, de estos castillos que a veces se venden ya prefabricados, que los usamos para construcción con mampostería. Entonces esto se puede hacer y podemos resolver un sistema prefabricado haciéndolo evidentemente en una planta. La diferencia probablemente que tengamos, si queremos hacer más eficiente esto, es que le vamos a colocar preesfuerzo, es decir, podemos darle un estirón al acero con un gato y darle una mejor capacidad al elemento. Estas son las máquinas que debe de ser aquí también en Guatemala, no sé, en toda Latinoamérica. Las máquinas que extruyen este tipo de secciones son europeas, o sea, aquí que yo conozca, no sé si Brasil tenga, pero normalmente todas las máquinas son extrusoras. Entonces, si ustedes, por ejemplo, compran una máquina para hacer un sistema de piso como los que están en el lado derecho, no debe de haber otra máquina igual en cierto radio de kilómetros, porque así está establecido la venta de estos elementos, ¿no? Entonces, normalmente son este tipo de máquinas europeas. Estos ya van a hacer que estos elementos, estos no llevan acero más que acero de preesfuerzo, no llevan estribo, simplemente es el concreto depositado con un acero de preesfuerzo. Aquí otra vez los elementos que ya más o menos ahí los vieron. Esto, por ejemplo, es en España. España es uno de los países que usa mucho la prefabricación por problemas de la mano de obra. Saben que los europeos tienen muchos problemas con mano de obra y eso encarece muchísimo. Entonces, lo que están haciendo, lo que han hecho es industrializar. Ustedes pueden ver la estructura, una estructura muy sencilla, las conexiones muy simples, también porque no tienen el problema de sismicidad que en otros países tenemos. Por ejemplo, este elemento que ustedes ven ahí se usa para contención. Miren, ahí están colocando la contención y son elementos completamente prefabricados. O sea, podemos hacer desde un muro de contención hasta lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando el molde de estos elementos pues dé para que se pueda repetir. Esto es otra estructura en España. Bueno, ustedes las secciones son
ridículamente pequeños, pues porque no hay el problema de sismicidad. Entonces se puede resolver prácticamente completamente prefabricada. Del lado derecho vemos la estructura y si ustedes observan la fachada son elementos horizontales que se van prefabricando y se van montando, o sea, toda la estructura es completamente prefabricada. Sistemas de piso que se han usado en Europa, nosotros hemos adoptado algunos de ellos. Es otra estructura prefabricada, vean ustedes el sistema de piso, prácticamente se ve el cielo raso, sin interferencias. Ahí ven otro tipo de estructura prefabricada. Normalmente esas manchas que se ven son debido a la cimbra, al desmoldante que tienen este tipo de elementos. Después se ve ya el color mucho mejor. Ahí pueden ver ustedes otro tipo de estructura y si ustedes observan, las conexiones son muy sencillas. Esto es porque no hay el problema de sismo. Una vez que ya tenemos problema de sismo, esto no lo podemos hacer. Acá tenemos otro, esto es ya en México, vemos el tipo de conexión. Esta conexión se ha usado ya desde hace mucho tiempo, donde nos permite pasar los aceros en la conexión y evitar el problema de sismo. Es la misma construcción, vemos las columnas, el sistema de piso y las traves que soportan el sistema de piso. Esto es el mismo centro de convenciones que les mostré hace un rato. Vemos ahí la escala humana, la altura más o menos de la columna es alrededor de 8 a 10 metros y los claros alrededor de 20 metros. Normalmente en un proceso de prefabricación vamos a fabricar los elementos en otro lado, vamos a construir la cimentación y después vamos a traer a los elementos. Eso, por ejemplo, en un puente no lo vemos, nos podemos encontrar en los caminos, en las carreteras, cómo van transportando las vigas de puente. Aquí es lo mismo, vamos a tener un procedimiento en obra y después la ejecución del montaje de todos los elementos, las conexiones y finalmente los colados del firme estructural que va a ir sobre todos los elementos prefabricados para que podamos obtener una liga y que todo trabaje en conjunto. Este es un centro de exposiciones. Aquí les muestro rápidamente algunos elementos. Esta trave, por ejemplo, tiene 54 metros de longitud, es una sección canal. Lo que quiero mostrarles es que en la parte de abajo, no se alcanza a apreciar muy bien, pero se aprovechó para la bajada del agua de toda el área. Es decir, la sección es una sección canal, hueca, ahí se ve, y arriba se dejó la salida para sacar el agua de la estructura, ¿no? Tiene doble pendiente. Aquí se ve la viga, aquí se ve la mesa donde se hace este elemento. Decía que cuando la estructura lo permite, podemos hacer los moldes para resolver la construcción. Esto ustedes, por ejemplo, podrían decir, bueno, ¿por qué no se hizo en acero? En México tenemos el problema que el acero es muy caro. No sé si aquí les suceda lo mismo, pero en México construir en acero puede ser muy costoso y entonces el concreto resulta que es mucho mejor opción que estar usando para este tipo de claros estructura metálica. Bueno, aquí ven ustedes la viga, por aquí ya se ve del lado derecho cómo es hueca la viga y aquí ya se ve montada, se ve la escala humana comparado con el claro, ¿no? Ahí se ve mucho mejor. Y lo que les comentaba, normalmente el acabado prácticamente después del molde queda bastante bien. No necesita, en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver en vigas de puente que a veces vienen como que de un color. Nosotros decimos en México que se chulean las vigas, es decir, se les da una pasada con algún tipo de cemento para que se vea parejita la viga. Si la cimbra está bien, el elemento no hay que hacerle nada. Ahí ustedes pueden ver la estructura, que es una estructura hueca. Esto es el que les mostré hace un rato,
centro de exposiciones que se hizo alrededor de 6 meses. Más o menos la longitud es alrededor de 150 metros por 100 de ancho. Y aquí se usó el concepto de la prefabricación para hacer la cimentación. Normalmente cuando se hace una cimentación de una estructura colada en sitio, pues se va armando directamente en la cimentación. Aquí no, las zapatas se estaban armando en otro lado y se llegaban y se montaban, se cimbraba y se colaba. Es decir, aquí no las ven, pero era rapidísimo el procedimiento. Ahí se ve, esta zona es una zona altamente sísmica. Vean ustedes el armado. Nosotros decimos allá en México que hacemos la prueba del canario. Si metemos un canario y no sale, quiere decir que el acero está bien colocado. Si sale, pues hay que corregir. Ahí se ve cómo están fabricando las columnas. Todo se hace con procesos mecanizados, de tal manera que, vean, todas las columnas son igualitas. Ahí se ve ya el beneficio. De repente, por ejemplo, empieza el montaje y no se ve nadie, de repente ya están todas las columnas, ¿no? Y así se va todo, ¿no? Ahí está ya. En este caso, por ejemplo, el sistema de abajo, el que se ve, es el primer nivel. Se ha usado para eventos alrededor de 2 toneladas por metro cuadrado de carga. Entonces, imagínense los elementos que deben soportar eso, ¿no? Bueno, ahí se ve algunas fotografías del mismo. Bien. Otras aplicaciones que les voy a mostrar. Esto es el estadio de Monterrey, del club Monterrey en México, que parte es colada en sitio y parte prefabricada. Todo lo que van a ver ustedes ahí son prefabricados. Ahí se ve esto que se ve aquí, se usa el mismo molde. Por la forma de la arquitectura había que hacer variaciones en el molde, pero es el mismo molde para dar la forma del graderío, ¿no? Acuérdense que en el caso de los estadios tienen una isóptica que me va a dar la forma para que cada espectador pueda ver. Entonces se fabrica con el mismo molde y las gradas, ustedes pueden ver, van dando la forma de toda la estructura. Aquí fue muy complicada la fabricación de algunas zonas, sobre todo las de arriba, porque la arquitectura era muy caprichosa en la parte superior. Pero ahí ustedes pueden ver cómo ya finalmente queda, ¿no? Y ahí está, cómo quedó el estadio. Algo que debemos también reconocer es que no se puede resolver todo en concreto ni todo en acero. Es decir, la cubierta, como ustedes pueden observar, es metálica. Aquí pensar una cubierta de concreto es imposible, ¿no? Hay que darle la calidad del material, o más bien el respeto a cada calidad del material. Este es otro estadio que también es completamente prefabricado. Esto está en otro estado de la República, en Torreón. Es también de un club de fútbol que se llama Santos, y pueden ver ustedes ahí, todo es prefabricado. Nada más tengo esta fotografía, no tengo, y aquí ya no tengo otra, pero vean la cubierta es metálica. Ahí se ve el estadio y finalmente ahí ya terminado. Todo es prefabricado. Este es el estadio de Guadalajara, también en Jalisco. Aquí la estructura se combina, todos los sistemas de piso y la mayoría de los elementos son prefabricados, excepto las columnas y evidentemente la cimentación. Entonces, y finalmente pues la cubierta pues es metálica, no podemos querer prefabricar todo. Pero por ejemplo, esto que les quería mostrar, estas cosas que nosotros les llamamos por allá colas de dragón, en inglés son rakers, que se utilizan precisamente para recibir las gradas, todas son prefabricadas. Este es otro estadio en el Estado de México, en Toluca, que es el de
el equipo de fútbol Toluca, precisamente, Diablos Rojos de Toluca, me parece. Esto es una ampliación que se hizo al estadio existente. La ampliación se hizo hacia afuera del graderío que existía y se rodeó con este tipo de elementos prefabricados. Esto es otra solución que también se ha utilizado mucho en la Ciudad de México y que es estaciones de metro. Por ejemplo, vean ustedes en la figura izquierda, tenemos la cubierta, que ya me acabé el tiempo, fui yo. Ya me están, vamos bien en tiempo, ¿verdad? Supongo. Miren, decía, esta se hizo así porque no se quería interrumpir mucho el tiempo de tráfico. Entonces, primero se hizo el montaje como si estuviera prácticamente plano el terreno, así nada más se excavó, se metieron las traves prefabricadas, el sistema de piso, y después se empezó, una vez que ya se terminó, como se ve en la fotografía del lado derecho, se empezó la excavación por abajo para dar vialidad rápidamente en la parte de arriba. Aquí tuvimos que hacer que las traves se hicieran en dos partes en alguna de las estaciones, precisamente para no cerrar la avenida y mandar el tránsito a otro lado, ¿no? Era un poco complicado. Lo más sencillo era cerrar la vialidad y hacer todo, pero a veces es muy complicado eso. Esto es un hospital completamente también prefabricado en Veracruz, en México. Todo es prefabricado y si ustedes pudieron ver ahí, tenía unas rigidizaciones metálicas. Esto es otro hospital en Chihuahua, también completamente prefabricado con el sistema de piso. Ustedes pueden verlo ahí, son sistemas de piso hechos con losas dobles T, y esto puede hacer que la construcción sea muy rápida. Bueno, algo que tenemos en la Ciudad de México y por problemas de transporte, no sé si a veces sea bueno o malo, esto se hizo en la Ciudad de México ya hace algunos años y es un periférico sobre el periférico actual, le llamamos el segundo piso, que hoy en día, como tuvimos cambio de presidente, ahora tenemos presidenta, ella dice que está en el segundo piso de la transformación, entonces yo creo que debe ser por esto. Entonces, aquí todo es prefabricado. Vean ustedes la columna, está lista para conectarse a la cimentación. La cimentación es a base de pilas que ya están hechas. El montaje se hace en la noche o se hizo en la noche. Ven ustedes ahí el montaje de la columna. Y una vez que ya está conectado, se puede empezar a recibir las traves, ¿no? Aquí podemos ver los elementos. Sobre esos elementos viene la losa que va a dar el número de carriles. Normalmente ahí son de 4 a 5 carriles. Ahí se ve el elemento, los elementos son huecos y los apoyos para el puente. Esto aparentemente la prefabricación fue más rápida, sí fue más rápida, pero una ventaja que nos da es que no cerramos toda la vialidad, aunque sí se tomaron un carril de cada lado, la vialidad seguía dando flujo a los vehículos. Ahí se ve, todos los elementos son prefabricados, como ustedes, bueno, aquí no se nota, ya están montados, pero se ven las conexiones de los elementos prefabricados. Ahí se ve ya cómo va creciendo el puente, el viaducto. Son alrededor de, en total, como 35 kilómetros. Completamente prefabricado, hecho en varias etapas, por supuesto. Ahí se ve ya el sistema de piso y aquí el colado de la losa que va sobre las tabletas prefabricadas. Ahí se ve ya finalmente el colado. Diferente. Aquí el chiste es que el elemento sea el mismo. El problema que se tiene con esos elementos es el transporte. Para transportarlos se tienen que usar transportes especiales, moldes especiales, pero la obra da para eso.
está prácticamente terminado, y ahí se ve antes de colocar los sistemas de piso, se puede ver que todos los elementos son huecos. Todos los elementos son preesforzados, llevan su preesfuerzo interno, que es el que va a ayudar a tomar todas las cargas. La fabricación de un elemento, ahí se ve el preesfuerzo, y los gatos, que son los que dan la fuerza a los torones de preesfuerzo. Ahí se ve un acercamiento de los gatos. Bueno, este es otro viaducto en otra ciudad, que también la construcción se hizo muy rápido, en Puebla, que está muy cerca de la Ciudad de México, cercano a Veracruz. Este tiene alrededor de 16 kilómetros, también es completamente prefabricado, pero aquí lo interesante es que se aisló sísmicamente, es decir, se usaron dispositivos para aislar la estructura. Los dispositivos vienen en los apoyos, aquí no se alcanza a ver. El elemento es prefabricado, aquí se ve la junta, miren. El elemento ya viene listo, prefabricado, se monta sobre la columna, se cuela la conexión y en este caso se le da un jalón con los alambres de preesfuerzo. Aquí miren, ahí se ve el preesfuerzo. Ahí se ven los apoyos aisladores sísmicos, que aquí hay mucha controversia en este tipo de aisladores para este puente, pero bueno, ahí está, ¿no? Y vean ustedes cómo las traves son huecas. Nuevamente aquí el problema es la logística para llevar esas piezas al lugar. Y aquí se ve las tabletas que van sobre el puente. Entonces todo es prefabricado, finalmente se hace un colado arriba para ligar todos los elementos. Ahí se ve un acercamiento, ven ustedes el diafragma también es prefabricado y ese color que se ve ahí diferente es el colado que se hace en el lugar. Ahí se ve prácticamente ya terminado el puente. Listo prácticamente para terminar, y así es como está actualmente. Bueno, centros comerciales. Es un centro comercial alrededor de 400,000 metros cuadrados de construcción, que está en zona sísmica, tiene 3 niveles de estacionamiento y arriba está el centro comercial. Esto sería más o menos un esquema de su elevación. Ahí está el inicio de la obra y aquí se empieza el montaje de la estructura. Todos los elementos son prefabricados. Aquí es importantísimo la coordinación del montaje con la fabricación para poder llevar a feliz término la construcción de la obra. Ahí está toda la estructura completamente prefabricada en un tiempo bastante rápido. Aquí ya colocando, como comentaba hace un rato, bueno, la estructura metálica también es una parte importante y pues no podemos decidir que todo va a ser en concreto, ¿no? Esto es otro centro comercial, también alrededor de 400,000 metros cuadrados, donde tiene la particularidad que arriba de la plaza va este edificio que es un hotel y que está aislado sísmicamente. Cuando lo hicimos, creo que fue el detonante para que se pudiera ya, o que la gente se animara a hacer aislamiento sísmico en México, que como ustedes saben tenemos muchos problemas de sismicidad. Ahí se ve más o menos la estructura, del lado izquierdo se ve el hotel, ahí se ve esta es más o menos la dimensión de la estructura, ¿no? Y aquí van a ver todos los elementos, todo es completamente prefabricado, los sistemas de piso, columnas, traves. Se ve como una construcción, es muy grande, pero además estando ahí se pierde uno o se pierde uno en la obra, ¿no? Entonces
por la inmensidad, ¿no? Ahí vemos el tipo de conexión, lo que les comentaba ya, buscamos siempre usar conexiones más cercanas al colado en sitio. Y aquí se ve los dispositivos de aislamiento que se utilizaron para recibir el edificio. Aquí se usaron este tipo de traves porque las columnas del hotel pues no coincidían con las columnas del centro comercial, entonces se tuvo que puentear con esta estructura. Y finalmente aquí vemos el montaje de la estructura del hotel sobre una estructura tendría que 5 niveles me parece, o 6 niveles, porque están los sótanos y después hacia arriba. Se ve la estructura y finalmente ahí queda, ¿no? Esta se parece a la que les mostré, ¿no? Este sería la estructura que tiene aislamiento sísmico. Este finalmente es el último proyecto que hemos trabajado prefabricado, pero aquí lo interesante es que se pretende que llegue a 40 niveles. Es una estructura que tiene un centro comercial, el área más o menos, si bien me recuerdo, es alrededor de 200,000 metros cuadrados. Tiene una torre de oficinas y una torre de ¿cómo se llama?, de vivienda, y el centro comercial. Y este edificio, aparte de que es prefabricado, parte prefabricada, está aislado sísmicamente. Ahí se ve el sistema, tiene, ya no me acuerdo si son 10 u 11 sótanos, ahí los que están en azul, el centro comercial y después las torres. Ahí se ve en ese nivel el sistema de aislamiento que aquí la gente de Magueva todavía tiene pendientes. Pero se ha comportado bastante bien, a pesar de que ahorita está en el nivel 26, digo, no se ha terminado por problemas de la pandemia, se detuvo, etcétera, muchas razones, pero esperemos que ya se termine. Y pues nuevamente todo es una estructura prefabricada. Ahí ustedes ven los elementos, las tablas ya listas para recibir, y aquí les muestro el sistema que va a recibir a la estructura del centro comercial y las dos torres. Este sería el aislador. Aquí se ve uno. Aquí más o menos, para que se den una idea, por columna andamos, bueno, no esta, alrededor de 6,000 toneladas de peso para los aisladores. O sea que no es un aislador, son 4 aisladores que van en alguna columna, ¿no? La ventaja del aislamiento, no quiero meter mucho la parte técnica, es simplemente desacoplar el movimiento del suelo con el de la estructura, y eso nos da beneficios importantes. Un beneficio, bueno, aquí esta planta se ven todos los aisladores, toda la planta está aislada. La ventaja que vamos a tener es que en la figura del lado izquierdo, con la gráfica azul, se ve las distorsiones de entrepiso, que son mucho menores que las permisibles. En la gráfica de amarillo se ve el edificio sin aislamiento, que rebasa las distorsiones permisibles. Pero además, cuando hicimos esta modelación, que fue de las primeras, la estructura amarilla era más robusta que la estructura del lado izquierdo. Y abajo esa línea azul que se ve es el dispositivo, el desplazamiento del dispositivo. Entonces, la ventaja del aislamiento es que me va a permitir disipar los movimientos laterales de la estructura. Y lo interesante aquí es que es un proyecto. A mí me dicen que siempre me meto con proyectos bien complicados que la norma dice que no se puede hacer. Pues sí se pudo hacer y ahí está. Hemos hecho otros igual, que también son bien complicados, aislados, y también que la norma no se puede hacer. Bueno, pues hay que demostrar que sí se puede. Entonces, esta estructura que aparentemente, cuando pensamos en un edificio alto de 40 niveles, sus periodos son muy grandes, y si ustedes se recuerdan los espectros tienden a reducir cuando el periodo ya es muy grande en el espectro y las aceleraciones son muy pequeñas. Sin embargo, aquí si no poníamos aislamiento no podíamos resolverlo, por un lado. Por otro lado,
las distorsiones están abajo, ya finalmente con las revisiones de los análisis no lineales, abajo de 0.205 de distorsión, que es una distorsión muy pequeña. Bueno, aquí ustedes ven las ejecuciones. Este es el último nivel. Ahí están haciendo todo lo que son las cisternas de aguas pluviales, de agua natural, etcétera, hasta el fondo, ¿no? La excavación se hizo con muros Milán, ustedes pueden ver las anclas, alrededor de una profundidad de 40 metros más o menos. Y aquí ya no me... Ahí está. Ahí se ve los muros, empezando el montaje de la estructura prefabricada. Y ahí va creciendo hacia arriba. Las rampas son coladas in situ. Eso sí, muy difícil hacer una construcción curva prefabricada, ¿no? Pues ahí está la muestra. Entonces no todo se puede. Y ahí ya llegamos a planta baja para recibir el sistema de aislamiento. Aquí en esta de aquí, miren, igual no se ve el tamaño, pero se ven 4 aisladores. Esos son los que les digo que están diseñados para soportar una carga de 6,000 toneladas, que es un mundo de carga, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Ahí está prácticamente todo el sistema riostrado de los aisladores. Y ahí ya continúa para arriba. Creo que ya vamos a terminar. Ahí está ya la estructura prefabricada. Y ahí con esa termino. Muchísimas gracias. Espero que por lo menos, me decía hace un rato antes de iniciar que aquí en Guatemala no se usa mucho el prefabricado. Yo creo que están en un momento que a los que tengan plantas, pues que empiecen a meter, porque esto tiene mucho futuro. Muchísimas gracias.